Muy bien, pues llegamos a la lección número 11 de este nivel 2 de discipulado que se llama Aprendiendo, y la lección de hoy se titula La alabanza. Estas dos últimas lecciones, 11 y 12, vamos a hablar de la alabanza y la adoración, para lo cual quiero diferenciar para que podamos entender la diferencia entre alabanza y adoración. La alabanza es hablar de lo que Dios hace, de sus portentosos hechos, de su grandeza, de sus maravillas. Y la adoración es hablar de lo que Él es, de sus atributos, de su persona, de su deidad. Entonces esa es la gran diferencia, pero hoy vamos a estudiar el tema de la alabanza. Escuela de Discipulado, nivel 2, lección 11, la alabanza. Primeramente tenemos que saber que nosotros como seres humanos fuimos creados para la alabanza de nuestro Dios. Fue un propósito por el cual Dios nos creó. Y esta revelación está en el libro de Efesios capítulo 1, verso 4 al 6, y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si usted y yo aprendemos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, estaríamos cumpliendo uno de los propósitos por el cual Dios nos creó. Y bueno, toda la creación, de hecho, alaba a Dios. El libro de Job, capítulo 38, verso 7, dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, toda la creación alaba a Dios. Aquí en esta porción nos habla de las estrellas, pero también dice la Biblia que los árboles del campo darán palmadas de aplauso. También dice la palabra de Dios que los animales, las aves, todo alaba a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la alabanza del resto de la creación y del ser humano? Es que el resto de la creación alaba a Dios, ahora sí, de una manera que no tiene otra alternativa, porque están cumpliendo un propósito por el cual Dios los creó. Pero al hombre Dios le ha dado un libre albedrío, una libre voluntad, y nosotros alabamos a Dios de manera voluntaria, en expresión de gratitud, en fin, de muchas maneras alabamos a Dios, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Entonces, Dios nos creó para alabanza de su gloria, así que es un asunto de suma importancia la alabanza. Por eso, en esta lección nos acercaremos más al conocimiento de la alabanza a Dios. En el idioma hebreo hay 7 palabras que significan alabanza en español. Es decir, en español solamente se escribe alabanza, pero en hebreo hay por lo menos 7 palabras que significan alabanza. Y el salmista, en el Salmo número 119, verso 164, dice así: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El decir el número 7 aquí nos habla de la expresión de que de todas las formas de alabar a Dios las usaba el salmista. Y quiero mencionar, tal vez no pronuncie correctamente las palabras, pero las voy a deletrear y las voy a expresar, y les voy a decir qué significa cada una de estas 7 palabras. La primera palabra es toda, como toda, pero con H al final, o toda. Y quiere decir extender las manos en gratitud. La palabra de Dios nos dice el Salmo 119, 164, Salmo número 28, verso 2: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ese es extender las manos en gratitud. Cuando usted y yo estamos en el templo, levantamos nuestras manos en gratitud, estamos haciendo un toda. La segunda palabra es yada, con H también al final, Y al principio, yada, que significa adorar con las manos extendidas.
Salmo 141:2 dice: súbame oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Los sacerdotes ministraban en el lugar santo extendiendo sus manos en adoración a nuestro Dios. Entonces, adorar es un reconocimiento de quién es Dios para nosotros. La tercera palabra es halal. Halal quiere decir, halal tiene una H al principio, doble L intermedia, dice halal, y quiere decir alardear, celebrar, gloriarse, presumir. Un verso que nos habla de esto es Salmo 145, 6 y 7, que dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Aquí por lo menos se habla de la justicia, de la bondad, de la grandeza, de los estupendos hechos de Dios. Entonces vemos que un halal quiere decir hablar bien, expresar, presumir lo que tenemos, y nosotros podemos presumir de Dios, y seguramente usted recordará canciones que hablan de alabar, alardear de lo que Dios es para nosotros. La cuarta palabra es samar, con Z al principio. Samar, que quiere decir tocar fuerte las cuerdas o usar instrumentos. Salmo 81, 2 y 3 dice así: entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Tocar las cuerdas, usar instrumentos, y aquí encontramos el pandero, el arpa, el salterio, la trompeta, instrumentos que puede utilizar uno en la alabanza a nuestro Dios como un medio para poder externar lo que hay en nuestro corazón. La quinta palabra es tehila o teila, una H intermedia, doble L y al final H, que quiere decir cantar con halals, es decir, cantar con alardes. Tiene que ver con la tercera palabra, que es halal, pero es aquí cantar con esas alardes a nuestro Dios. Y pues nosotros todos hablamos de grandezas de Dios. Por ejemplo, cuando cantamos echó a la mar, quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, ha hecho grandes cosas, cantad a Jehová porque ha hecho grandes cosas. Todo eso es Tehilá. Llevamos entonces 4 palabras, 5 palabras. La sexta palabra es barak. Barak, que significa arrodillarse, postrarse o bendecir. Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Arrodillémonos. Barak es arrodillarse, postrarse o bendecir. Es otra expresión de alabanza a nuestro Dios. Y la última es Sabash, con una H después de la S. Sabash, que quiere decir dirigirse en tono fuerte, gritar. Sabemos que a veces los cultos a Dios son muy solemnes y bueno, es muy aceptable, pero también se usaba los gritos de júbilo, porque cuando alguien celebra no puede estar callado, no puede estar quieto, necesita externar con voz fuerte, con gritos de júbilo. Salmo número 98, verso 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Es decir, tono fuerte, levantad la voz. Estas 7 palabras tienen que ver con alabanza. Entonces, el salmista decía: 7 veces al día te alabo. Ojalá que nosotros vivamos una vida de alabanza a nuestro Dios. El punto número 2 es: ¿cuándo debemos alabar? ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Y la respuesta son tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Primero, debemos hacerlo en todo tiempo. Salmo número 34, verso 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo y de continuo tienen que hablar de que tenemos que hacerlo en todo tiempo. Y bueno, eso también nos habla de hacerlo siempre. Y dice el Salmo 35, versículo 27: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová,
que ama la paz de su siervo. Entonces debemos alabarle en todo tiempo, debemos alabarle siempre y debemos hacerlo cada día, todos los días. Salmo 45:2 dice así: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Entonces tenemos que todos los días dedicar un tiempo para hablar de lo que Dios es, para cantar de lo que Dios es y de esa forma alabarle. Y la cuarta cosa es mientras viva. Mientras viva. El aliento que Dios nos da es una suficiente razón para alabarlo todos los días. Y dice el Salmo 146:2: alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Entonces, mientras tengamos aliento en nuestra vida, debemos dedicar alabanza a nuestro Dios. Casi todos estos versos que estamos utilizando están en el libro de los Salmos, y hay gente que pudiera pensar, es que alabar a Dios era del Antiguo Testamento, era de otros tiempos, pero también en el Nuevo Testamento encontramos dos versos que nos invitan a alabar a Dios. Uno está en Hebreos capítulo 13, verso 15, Hebreos 13:15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Se nos invita a ofrecer siempre a Dios sacrificios de alabanza. Y también en el libro de Efesios capítulo 5, verso 18 al 20, nos dice de la siguiente manera. Efesios 5, 18 al 20: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también en Efesios nos habla a cantar himnos, cánticos espirituales, a alabar al Señor en nuestro corazón. Así es de que la alabanza a Dios es recomendada y es ordenada en toda la Biblia. Punto número 3. ¿Dónde debemos alabar a Dios? Bueno, como la alabanza puede ser continua, todos los días, lo podemos hacer en nuestros hogares. Dice el Salmo 149, verso 5: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Salmo 149, 5. Podemos hacerlo en nuestra cama, trabajando, haciendo alguna actividad familiar, pero podemos ir en nuestras casas a alabar a Dios, pero también hay que hacerlo en la congregación. Salmo 22, 22 dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación. Es decir, la congregación es el lugar, es Sión, es el lugar donde Dios ha escogido para que le alabemos y le ofrezcamos al Señor sacrificios espirituales. Inciso C: también debemos usar nuestro cántico delante de los incrédulos. Eso ayudará para que la gente vea que tenemos un Dios grande. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. La iglesia primitiva lo hacía en las casas y en el templo, y dice, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, el pueblo lo escuchaba, la gente lo escuchaba, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestra alabanza puede traer a la gente a salvación. Y el Salmo 40, verso 3, Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, al ver la gente que nosotros alabamos a Dios en todo tiempo y en cualquier circunstancia, dice que temerán y confiarán. Es decir, les antojará confiar en Dios, en nuestro Dios. Y dice el Salmo 126:2: entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Es decir, nuestra alabanza también es un testimonio para decirle
a la gente que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. El contexto de este salmo es que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, cuando Dios nos ha sacado de la cautividad, entonces podemos alabar a Dios y la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Punto número 4. ¿Con qué debemos alabar a Dios? Primero tenemos que hacerlo con nuestra boca. Bueno, esto incluye la garganta, incluye todas nuestras cuerdas vocales, pero de hecho el sonido sale por nuestra boca, y dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 149, verso 6, Salmo 149, 6, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Con sus gargantas, nuestra boca Dios nos la ha dado para bendecirlo, pero también lo podemos hacer con las manos. Y hay varias acciones que podemos hacer con nuestras manos, como aplaudir, por ejemplo. Salmo 98, 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Entonces podemos aplaudir, podemos levantar nuestras manos. Salmo 134, 2. Salmo 134, 2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, levantando las manos. Pero también lo podemos usar tocando instrumentos. Dios nos ha dado las manos, que son nuestro principal instrumento, pero podemos usarlo también para tocar algún otro instrumento de cuerda, de viento, de percusión, no sé. Para eso se utilizan las manos. Y dice el Salmo 150, del verso 3 al 5, Salmo 150, del 3 al 5, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Entonces, todos los instrumentos los podemos utilizar para alabar al Señor. Y bueno, también podemos hacerlo con nuestro cuerpo, con varias acciones de nuestro cuerpo, como arrodillarse. El Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Una acción de nuestro cuerpo es arrodillarse. Otra acción puede ser la danza. El pueblo judío era un pueblo que usaba muchas danzas para exaltar a Dios, para celebrar, y nosotros también podemos hacerlo. Dice el Salmo 149, 3, Salmo 149, verso 3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Entonces nosotros podemos también usar nuestro cuerpo para danzar, danzarle al Señor, para saltar. Hay una historia increíble en la iglesia primitiva de un hombre que era cojo de nacimiento, que era traído a la puerta del templo, y cuando Dios hizo el milagro, su acción en su cuerpo fue alabarle con saltos. Dice así, Hechos capítulo 3, verso 8 y 9. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Por eso decía antes que puede ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy bien. La alabanza tiene muchos enfoques, y uno de ellos es muy importante que lo tomemos en cuenta. La alabanza es una arma espiritual. Cuando usted alaba a Dios, el enemigo huye. Y en el orden que Dios puso a las tribus para salir a la guerra, primeramente puso a Judá. Jueces capítulo 1, verso 1 y 2 dice así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y el nombre de Judá significa alabanza. Eso significa Judá. Entonces, por eso en nuestros servicios primero entramos con alabanza, porque Judá va adelante para preparar el camino, para vencer a nuestros enemigos. En este caso dice que eran todos los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos del pueblo de Dios.
pues bueno, fue utilizada o es utilizada la alabanza como una arma espiritual. Hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Josafat tuvo una victoria en Dios a través de alabanza. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 21 y 22, perdón. Segunda de Crónicas 20, 21 y 22 dice así: y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dios dio la victoria al pueblo de Israel a través de la alabanza de estas personas que puso Josafat con ornamentos sagrados para que cantaran y entonaran canciones para Dios. Y bueno, otro de los casos muy conocidos por la iglesia es el caso de Pablo y Silas, que estando en el calabozo de más adentro en una cárcel, atados de pies y manos, ellos empezaron a usar el arma de la alabanza de Dios. Dice Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice la Biblia que Dios nos va a rodear con cánticos de liberación. Cuando usted canta a Dios, usted puede ser libre de cualquier atadura que tenga, porque también es una arma espiritual. Y en fin, hay muchas formas de alabar a Dios, muchas formas, pero las formas no son lo importante. Lo importante es la intención del corazón, cómo lo hagamos en nuestro corazón, alabando a Dios en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Entonces, usemos la alabanza a Dios en todo momento. Punto número 5, motivos para alabar a Dios. Las motivaciones sobran. El Salmo 103 decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta como motivaciones para alabar a Dios, pero vamos a hablar de algunas de ellas. La alegría que Dios ha puesto en nuestros corazones, esa alegría que produce la salvación, nos debe de hacer cantar. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, verso 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces la alegría nos motiva a alabar a Dios. El segundo motivo es porque Él es bueno. Salmo 106.1 dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 106.1. Entonces es bueno y es misericordioso. Son motivaciones para alabarle. También porque Él nos oye cuando nosotros le oramos. Usted y yo debemos tomar en cuenta que es una bendición saber que tenemos un Dios que nos oye. Los ídolos de los pueblos dice que tienen oídos, pero no oyen. Y nuestro Dios sí nos oye, recibe nuestra alabanza y recibe nuestra oración. Y dice el Salmo 118, verso 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Dios no solamente nos oye, sino que nos responde, nos salva, nos rescata cuando estamos clamándole a Él. Y bueno, también por su misericordia, Salmo 136.2, Salmo 136.2 dice: alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Vamos a alabarle también. Otra motivación es porque Él es grande, por su grandeza. Salmo 145.3 dice: grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, también la grandeza de Dios nos debe de servir de motivación para alabarle. Ahora, punto número 6. ¿Quién debe alabarle? El Salmo 150 nos dice que todo lo que respire. Salmo 156 dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Si usted respira, tenemos que alabarle. Le alaban las plantas que respiran, los animales que respiran, los astros que respiran. Y nosotros que respiramos también tenemos que unirnos a la alabanza a Dios.
Y también lo deben de hacer todos los reyes de la tierra. Salmo 138, 4. Dice así: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. En las historias bíblicas encontramos que muchos reyes tuvieron que alabar a Dios cuando reconocieron la grandeza de nuestro Dios. Acuérdense que alabar a Dios es hablar de su grandeza, de su poderío, de sus hechos. Y bueno, también toda la creación le alaba. Toda la creación le alaba. Hay un salmo que nos expresa toda esa alabanza que quiero leer, y solamente quiero que ustedes lo escuchen y vayan notando cada cosa que alaba a Dios de la creación. Dice así, Salmo 148, desde el 1 hasta el final. Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotras todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos, él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Están mencionados todas las criaturas de la creación y bueno, incluido el pueblo de Dios. Entonces, como conclusión, quiero decirles que la alabanza a Dios no es solo cantar. También podemos hacerlo con palabras, hablándole, testificando de Dios a alguien más, lo estamos alabando. Lo podemos hacer con acciones como venir al templo, levantar las manos, a acciones, también ayudar al prójimo. Estamos alabando a Dios porque dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Nuestros pensamientos también alaban a Dios. Es decir, toda nuestra vida debe de alabar a Dios. Nosotros debemos dedicar nuestra vida para alabar a Dios, porque fue para lo que fuimos creados. Y bueno, cuando nosotros lo hacemos de todo nuestro corazón, entonces tendremos resultados extraordinarios en nuestra vida. Entonces les invitamos a vivir una vida de alabanza a nuestro Dios. Unámonos a la creación que le alaba día y noche, no solamente lo que está en la tierra, sino también en el cielo. Los ángeles, los 24 ancianos, alaban a Dios día y noche, momento tras momento. Hagámoslo nosotros. Y nuestro texto para memorizar es Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos 13, 15, que dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a repetirlo. ¿Quieren repetirlo conmigo, por favor? Vamos a empezar. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Por favor, apréndanselo de memoria y recordemos que debemos hacerlo siempre para la gloria y la honra de nuestro Dios. No dejemos de alabarle y pues repitan las preguntas de repaso con su maestro, y que Dios les bendiga abundantemente. Sigamos estudiando la lección de la adoración. No se la pierda la próxima lección. Los esperamos.